Indiscutiblemente, Estados Unidos es la mayor potencia militar del planeta, cuenta con el PIB más alto a nivel mundial y es uno de los destinos más codiciados para negocios y sueños de vida. Es el lugar donde casi todos desean vivir y prosperar. ¿Pero será que este dominio e influencia surgieron por pura suerte? ¿El increíble desarrollo de la mayor potencia industrial del mundo fue fruto del azar? ¿O hay razones concretas y estrategias bien definidas detrás de todo este éxito? Mucha gente no lo sabe, pero los estadounidenses están ubicados en una posición privilegiada y estratégica en el globo, ocupando la mayor parte de la zona templada del hemisferio norte, considerada históricamente como la región más propicia para el desarrollo humano y económico. ¿Y qué significa esto? Que esta ubicación geográfica ofrece un clima equilibrado, con veranos moderados e inviernos no excesivamente rigurosos, condiciones ideales para la agricultura y el desarrollo de las sociedades. Esta localización también permitió que la nación estadounidense aprovechara al máximo los recursos naturales disponibles, desde suelos fértiles hasta abundantes fuentes de agua dulce. Además, el país se beneficia de la distribución de tierras con las mayores áreas habitables y productivas del planeta. Según Nicholas Spiegelman, uno de los mayores teóricos de la geopolítica, la historia ocurre en las latitudes templadas, refiriéndose al hecho de que las grandes civilizaciones y potencias mundiales surgieron en regiones con climas moderados y estaciones muy bien definidas. Para que entiendas la importancia de esto, cuando miramos el hemisferio sur, especialmente en América del Sur, encontramos barreras naturales significativas que dificultan el desarrollo humano. La densa y gigantesca selva amazónica, la mayor selva tropical del mundo, impone desafíos logísticos extremos, creando vastas áreas de difícil acceso y complicando la construcción de infraestructura. Además, la cordillera de los Andes, con sus elevadas altitudes y terrenos accidentados, actúa como una barrera natural que fragmenta territorios y limita la conectividad entre regiones. Para empeorar las cosas, gran parte de las tierras del hemisferio sur está compuesta por zonas tropicales o áridas, menos adecuadas para la agricultura a gran escala y con mayor vulnerabilidad a climas extremos. Estos factores combinados hacen que la integración económica y territorial sea un desafío monumental, dificultando el desarrollo de cadenas productivas eficientes y la creación de mercados robustos e interconectados. En cambio, Estados Unidos está ampliamente conectado internamente y posee grandes ventajas geográficas, como mencionamos antes, con la mayor cantidad de tierras cultivables continuas del mundo, ubicadas principalmente en el Medio Oeste. Esta vasta extensión de tierras fértiles es uno de los pilares que sostuvieron el crecimiento económico de Estados Unidos, permitiendo una productividad agrícola sin precedentes. Estados como Ohio, Indiana, Illinois y Dakota del Sur forman parte de esta área que, hasta hoy, es considerada una de las más productivas del planeta. Esta fertilidad se atribuye a tres factores geográficos principales. El primero es la abundancia de lluvias en la región al este de las montañas rocosas, lo que garantiza que los suelos se mantengan naturalmente bien irrigados. El segundo es la topografía predominantemente plana, que facilita el cultivo a gran escala y el uso de maquinaria agrícola moderna. La vegetación nativa, compuesta por praderas y campos abiertos, también contribuye al eliminar la necesidad de deforestaciones extensas para preparar el suelo para el cultivo. Finalmente, el tercer factor es la presencia de la cuenca del río Mississippi, que ofrece un medio natural de transporte económico para exportar toda esta producción agrícola. Sin embargo, la riqueza de Estados Unidos no se limita únicamente a la cantidad de tierras cultivables. El país cuenta con una infraestructura natural única que conecta sus recursos con el resto del territorio y el mundo, algo que otras grandes potencias, como Rusia y Brasil, no pueden replicar completamente debido a desafíos logísticos y geográficos. Rusia, por ejemplo, enfrenta problemas de infraestructura en regiones remotas, mientras que Brasil tiene dificultades de acceso en áreas de selva densa. En contraste, la geografía estadounidense no solo facilita el aprovechamiento de estas tierras, sino que también garantiza una logística integrada, especialmente por la proximidad de las tierras fértiles a los principales ríos y puertos. Este conjunto de factores permitió que Estados Unidos se consolidara como una potencia agrícola desde los inicios de su historia, posicionándose entre los mayores exportadores de alimentos del mundo.
Además, esta abundancia natural atrajo oleadas de inmigrantes que jugaron un papel crucial en la exploración y desarrollo de este vasto territorio. No obstante, el ascenso de Estados Unidos no se debe únicamente a la fertilidad de sus tierras. Otro elemento esencial en la construcción del imperio que es hoy en día radica en sus aguas navegables. La cuenca del río Mississippi, como mencionamos anteriormente, es una de las mayores ventajas naturales del país, desempeñando un papel vital en la integración económica. Ubicada en el corazón del territorio estadounidense, esta vasta red de vías fluviales, con más de 3.000 kilómetros navegables, conecta directamente el medio oeste agrícola con el Golfo de México, facilitando el transporte de mercancías y fomentando la economía nacional desde los inicios de su expansión territorial. Esta navegabilidad única permite el transporte de grandes volúmenes de carga a un costo significativamente menor que otros medios, como carreteras o ferrocarriles. El Mississippi y sus afluentes se han convertido en una infraestructura natural clave para el desarrollo económico del país. La capacidad de navegar por toda la extensión de la cuenca es resultado de las características geográficas únicas de la región. Los afluentes del Mississippi nacen en altitudes relativamente bajas, lo que reduce la necesidad de grandes intervenciones para hacerlos accesibles al transporte fluvial. Además, ninguna área productiva de la región está a más de 200 kilómetros de un río navegable, lo que hace que la logística de la región sea altamente eficiente. Históricamente, el control de la cuenca fue uno de los principales objetivos geopolíticos de Estados Unidos. La conquista del Mississippi permitió a la joven nación consolidar su territorio e integrar económicamente las diferentes regiones del país. La compra de Luisiana, que incluyó la mayor parte de la cuenca, fue un paso decisivo en este proceso, asegurando que los estadounidenses tuvieran acceso a uno de los mayores sistemas fluviales del mundo. A diferencia de Europa, donde los ríos suelen fluir en direcciones divergentes y fragmentar los territorios, en Estados Unidos la interconexión de los ríos fomentó una estructura política y económica unificada. La cuenca del Mississippi también desempeñó un papel estratégico en la expansión territorial de Estados Unidos. La posibilidad de transportar productos y personas a través de esta vasta red hidrográfica incentivó la colonización del interior del país y permitió que el territorio estadounidense fuera explorado e integrado en tiempo récord. Además de los ríos navegables, otra característica importante de Estados Unidos es su acceso a dos océanos, el Atlántico, al este, y el Pacífico, al oeste. Esta posición bioceánica es rara y coloca al país en una posición única en el mundo. La mayoría de las naciones continentales, como Brasil, Rusia o China, tienen acceso solo a un océano o enfrentan barreras geográficas significativas para alcanzar el segundo. En cambio, en Estados Unidos, las costas este y oeste están bien conectadas. Hasta principios del siglo XX, el Atlántico Norte era la ruta marítima más importante del mundo, conectando las economías más desarrolladas de la época, como Europa Occidental y América del Norte. Sin embargo, a partir de 1990, el Pacífico asumió este rol, impulsado por el crecimiento de las economías asiáticas como China, Japón y Corea del Sur. Esta transición benefició directamente a Estados Unidos, estratégicamente posicionado para acceder a ambas rutas comerciales más importantes del planeta. El acceso bioceánico también ofrece ventajas económicas y militares significativas. Económicamente, permite que Estados Unidos participe activamente en los intercambios comerciales en ambas costas, diversificando sus socios y ampliando su influencia global. Militarmente, el control de ambas costas fortalece la capacidad defensiva y ofensiva del país, facilitando el despliegue de tropas y el establecimiento de bases navales estratégicas en todo el mundo. Además, esta conectividad entre costas fue consolidada con la construcción del ferrocarril transcontinental, completado en 1869. Esta obra permitió integrar el territorio estadounidense de manera eficiente, conectando los mercados y las poblaciones del este con las del oeste. Otra de las características más notables de la geopolítica estadounidense es la seguridad proporcionada por su geografía. Estados Unidos es esencialmente una isla continental, protegido por dos vastos océanos, el Atlántico, al este, y el Pacífico, al oeste.
Esta separación natural dificulta considerablemente la invasión del territorio estadounidense por potencias extranjeras, ya que cualquier intento de ataque requeriría una base intermedia, además de complejas operaciones navales y anfibias. En el norte, Estados Unidos limita con una nación amiga, Canadá, un país extenso pero con una baja densidad poblacional y condiciones climáticas severas en gran parte de su territorio. Estas características limitan su capacidad para sostener grandes poblaciones o fuerzas militares cercanas a la frontera estadounidense. En el sur, México, aunque más poblado y geográficamente accesible, carece de recursos económicos o militares suficientes para representar una amenaza significativa. Esto crea un escenario en el que Estados Unidos está efectivamente aislado de posibles rivales directos en su continente. América Central y América del Sur tampoco representan amenazas estratégicas para el territorio estadounidense. La geografía fragmentada de América Latina, con barreras como los Andes, la selva amazónica y la ausencia de grandes cuencas hidrográficas interconectadas, impide la formación de una potencia regional unificada capaz de desafiar a Estados Unidos. Además, el Istmo de América Central actúa como un punto de separación natural entre América del Norte y América del Sur, reforzando aún más el aislamiento estratégico de Estados Unidos. Este aislamiento geográfico ha sido históricamente uno de los factores que permitieron a Estados Unidos crecer y desarrollarse sin sufrir grandes interferencias externas. Durante la Guerra Civil estadounidense, por ejemplo, no hubo intervenciones significativas de otras potencias, algo raro en la historia mundial. En contraste, Europa a menudo vio cómo sus conflictos internos atraían intervenciones de naciones vecinas, resultando en guerras prolongadas y destructivas. Incluso en tiempos de guerra global, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la ubicación geográfica de Estados Unidos aseguró que su territorio continental permaneciera en gran medida intacto. El ataque más significativo sufrido por los estadounidenses fue el de Pearl Harbor, en Hawái, que, aunque trágico, no representó una amenaza directa al territorio continental. Como hemos visto, el ascenso de Estados Unidos como una superpotencia global no fue obra del azar, sino el resultado de una serie de imperativos geopolíticos alcanzados cuidadosamente a lo largo de su historia. Estos imperativos pueden resumirse en al menos 5 pilares fundamentales: garantizar el dominio completo de la cuenca del Mississippi, eliminar cualquier amenaza terrestre que comprometiera esta región estratégica, controlar las rutas marítimas de acceso al territorio a través de 2 océanos, asegurar el dominio absoluto de los océanos y, finalmente, impedir el surgimiento de una potencia rival en sus proximidades. La construcción de Estados Unidos como lo conocemos hoy es el resultado de un proceso continuo de expansión territorial que se dio en varias etapas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Desde las 13 colonias originales hasta la conquista de la costa oeste, cada movimiento fue esencial para consolidar el territorio estadounidense y garantizar sus intereses geopolíticos. Volviendo un poco en la historia, la expansión comenzó con la independencia de las 13 colonias en 1776, que otorgaron a Estados Unidos su territorio inicial en la costa este. Sin embargo, estas colonias estaban limitadas por la cordillera de los Apalaches y dependían del comercio marítimo con Europa, lo que hacía al territorio vulnerable. El Tratado de París, en 1783, expandió las fronteras estadounidenses hasta el río Mississippi, dando a la joven nación acceso a nuevas tierras y recursos. La adquisición de Luisiana, en 1803, fue uno de los hitos más importantes de este proceso. Por $15 millones, Estados Unidos duplicó su territorio, adquiriendo una vasta área que incluía gran parte del Medio Oeste y el valle del río Mississippi. Esta compra no solo garantizó el control de tierras fértiles, sino que también dio a Estados Unidos acceso a importantes rutas fluviales, consolidando el imperativo geopolítico del dominio de la cuenca del Mississippi. La expansión continuó con la anexión de Texas en 1845, que había ganado su independencia de México. Esta incorporación llevó a un conflicto con México que terminó con la victoria estadounidense y el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Este tratado otorgó a Estados Unidos el control de California y vastas áreas que hoy componen los estados de Utah, Nevada, Arizona,
Colorado y Nuevo México. Esta expansión hasta el Pacífico transformó a Estados Unidos en un país transcontinental, con acceso a 2 océanos, como mencionamos antes. Finalmente, el territorio continental se completó en 1853 con la compra de Gadsden, que agregó partes de Arizona y Nuevo México al territorio estadounidense. Esta adquisición fue esencial para la construcción de una ruta ferroviaria que conectara el sur del país con la costa oeste. Con esto, Estados Unidos logró la cohesión territorial necesaria para consolidarse como una potencia económica y militar, marcando el fin de la etapa de expansión continental. Tras consolidar su territorio continental, Estados Unidos entró en una nueva fase de su geopolítica, la transición del dominio terrestre a la proyección marítima y global. Este movimiento fue impulsado por la necesidad de proteger sus costas y rutas marítimas, además de expandir su influencia más allá del continente. Esta etapa, conocida como continental marítima, marcó el ascenso de Estados Unidos como una potencia marítima, con acciones que se extendieron por el Caribe, el Pacífico e incluso el sudeste asiático. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 fue un punto de inflexión en este proceso. El conflicto, iniciado en gran parte por la cuestión cubana, resultó en la victoria de Estados Unidos y la adquisición de importantes territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Estos territorios no solo ampliaron la presencia estadounidense en el Pacífico, sino que también fortalecieron su control sobre el Caribe. La construcción del Canal de Panamá, completada en 1914, fue otro logro esencial. El canal conectó los océanos Atlántico y Pacífico, permitiendo un movimiento rápido y eficiente de barcos entre las dos costas estadounidenses. Esto no solo facilitó el comercio global, sino que también fortaleció la capacidad militar de Estados Unidos, permitiéndole desplazar sus flotas navales de manera más estratégica. El fundamento teórico de esta transición vino de Alfred Mahan, uno de los mayores estrategas navales de la historia. En sus escritos, Mahan argumentaba que el poder marítimo era la clave para la proyección global, destacando la importancia de bases navales estratégicas, una marina fuerte y el control de las principales rutas marítimas. Finalmente, esta transición consolidó a Estados Unidos como una potencia global, permitiéndole influir en eventos en todos los continentes. El control del Caribe y el Pacífico fue fundamental para impedir el acceso de potencias rivales al hemisferio occidental, mientras que el dominio de las rutas marítimas globales garantizó una base económica y militar sólida. Esta capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras transformó a Estados Unidos en la mayor potencia global del siglo XX y en el pilar del sistema internacional contemporáneo. Si te gustó este contenido y quieres profundizar aún más en este fascinante tema, mantente atento. Muy pronto presentaremos la segunda parte de este documental, explorando aún más los caminos que llevaron a los estadounidenses a convertirse en la superpotencia que son hoy en día. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para seguir de cerca los próximos capítulos de esta historia.